Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? El Señor los bendiga mucho. Les amamos en el amor del Señor y les enviamos un afectuoso abrazo, un caluroso saludo a todos y cada uno de ustedes que nos reciben hasta sus hogares. Amén. Hoy es lunes de Instituto Bíblico y es el día, hermano, en el que compartimos un fragmento, una pequeña enseñanza, ¿verdad? De lo que viene siendo las clases que llevamos a cabo en la iglesia del Instituto Bíblico. Amén. Espero que usted esté listo en esta noche para poder recibir esta enseñanza, hermano, que es muy importante y es preciosa para cada uno de nosotros. Amén. Asimismo, invito a los hermanos del Instituto Bíblico a que también ya estén ahí preparados, estén listos para que puedan tomar esta enseñanza de este día, ¿verdad? Y que esta sea de bendición para todos los oyentes. Amén. Donde sea que usted nos vea, donde sea que usted esté, que el Señor le bendiga, le amamos y el propósito de todo esto es el que ha sido desde el principio, el que la palabra de Dios siga siendo de bendición para sus vidas. Amén. Así que bueno, hermanos, pues nos gozamos el día de hoy, lunes, ¿verdad? Siendo ya las 8 de la noche pasaditas, ¿verdad? Y estamos realizando esta transmisión, hermano, con el propósito de que la presencia del Espíritu y la palabra de nuestro Señor, hermano, transforme nuestras vidas. La enseñanza de Cristo, hermano, la necesitamos en cada uno de nosotros. Amén. Así que bueno, hermano, pues tenga su Biblia, su libreta, su pluma, ¿verdad? Y prepárese para que pueda estar con nosotros en este tiempo. Amén. Evite pues lo más que pueda el distraerse. Sabemos que en casa es un poco difícil evitarlo, pero haga lo posible para que pueda permanecer atento a la enseñanza de este día. Es una enseñanza también muy importante, como sabemos, sin duda que lo fue la de la semana pasada, que estuvimos hablando, fíjese bien, acerca de la responsabilidad del hombre en el tema de cómo son otorgados los dones. Hablamos acerca de lo que es el bautismo y la llenura en el Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, bueno, pues vamos a continuar con otras características. Vamos a ver si podemos abarcar otras dos características personales en relación a la responsabilidad del hombre. Pero antes de continuar, pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor y asimismo, bueno, pues para poder, hermano, arrancar el día de hoy. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Señor, cuántas gracias te damos en esta noche por este tiempo que nos das de reunirnos, mi Dios, con la intención de poder recibir de ti. Queremos que seas tú quien hable a nuestras vidas y que no lo seamos nosotros, mi Señor. Que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya la que venga a nuestras vidas, Señor. Toma todas las cosas, Señor, bajo tus pies. Toma todas las cosas bajo control. Y nuestros corazones los cedemos a ti, Señor, los entregamos a ti, para que tu Espíritu Santo siga trabajando. Espíritu Santo, guíanos en el conocimiento de la Escritura hacia toda verdad. Ilumínanos en este momento. Te damos a ti las gracias. En tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, pues mire, como le decía ahorita que comenzamos, hermano, a hacer la transmisión, le decía que la semana pasada comenzamos a ver en el tema de cómo son otorgados los dones la responsabilidad del hombre. Decíamos que tocante a ello, hermano, el hombre no se puede cruzar nada más de brazos, ¿verdad? Y esperar a que Dios haga todo, sino que hablamos, hermano, de una colaboración, de una cooperación entre el hombre, fíjese bien, para con Dios. Es decir, el hombre se presta para los planes de Dios, se presta para el Espíritu de Dios, para que hermano, bueno, pues fluya en la vida del hombre y así se manifiesten los dones espirituales, se manifieste la persona del Espíritu Santo en la vida del creyente y esto redunde en la edificación de la iglesia y también en el cumplimiento de los propósitos de la voluntad de Dios. Amén. Tocante a la responsabilidad del hombre, el primer punto, ¿verdad? Como ahorita se lo decía, es, hermano, la responsabilidad de ser bautizado con el Espíritu Santo. Decíamos, hermano, tocante a ello, así rápidamente, que cuando una persona viene a los pies de Cristo, el Espíritu Santo, hermano, lo sella, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de los Efesios. El Espíritu Santo viene y pone un sello. Ese sello, hermano, indica una propiedad, es decir, ahora esa persona le pertenece, hermano, al Cordero de Dios. Hablamos en relación del bautismo
a lo que posterior a ese sello, hermano, debe de continuar. Es decir, el sello indica la propiedad, es decir, de quién somos. Pero el bautismo, escuche esto, el bautismo nos habla precisamente de esa posesión, de ese dominio, de esa plenitud de la vida del Espíritu Santo en el creyente. Decíamos, hermano, que el bautismo se realiza una sola vez en la vida del creyente. Es posterior al sello que el Espíritu Santo pone en la persona, ¿verdad? Como propiedad ya de Cristo. El bautismo indica, fíjese bien, la plenitud de la vida del Espíritu Santo en el creyente. Es como entregarle, es como cederle, es como dejarse, fíjese bien, poseer, llenar, gobernar por la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. El bautismo, se lo repito, es una sola vez en la vida del creyente. Pero posterior a eso, escúchelo, posterior al bautismo, hablamos de lo que es la llenura. La llenura, hermano, del Espíritu Santo es frecuente, o mejor dicho, debe de ser frecuente, debe de ser algo constante en la vida del creyente. Es decir, el creyente debe de experimentar de una forma, hermano, hermana, constante y frecuente la llenura del Espíritu Santo, que obviamente lo capacita para llevar a cabo todas las funciones que Él mismo, a través de los dones, le ha dado para que las realice. Amén. Entonces, el sello, posterior al sello, hermano, pues debemos de tener la evidencia de ser bautizados en el Espíritu por medio de que la plenitud del Espíritu habita en nosotros, y posterior al bautismo debemos de experimentar la llenura constantemente en nuestras vidas para estar capacitados para realizar la función que Él, hermano, nos ha dado a nosotros que hagamos. Amén. El día de hoy, fíjese bien, vamos a hablar en relación a la siguiente característica, hermano, hermana, que tiene que ver también con la responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de tener. Si usted está tomando apuntes, está tomando notas, puede volver a anotar esto. Si ya tiene esta parte, bueno, pues entonces a partir de aquí puede continuar. En la segunda característica personal tocante a la responsabilidad del hombre es, hermano, la sumisión y la entrega. La sumisión y la entrega. Y sabe, bueno, mire, podemos mencionar como un ejemplo bíblico de esto en el libro del profeta Daniel, en el capítulo número 3, versículos 17 y 18, ¿sí? Donde ahorita en un momento más, hermano, vamos a mencionar rápidamente, ¿verdad?, qué sucedió con Daniel como un ejemplo, hermano, de lo que vamos a hablar el día de hoy, tocante a lo que debe de ser la sumisión y la entrega. Quiero, ¿verdad?, pedirles a los alumnos del Instituto Bíblico que me acompañen a la página número 41 o 42 de sus manuales, en el punto que dice, se requiere sumisión y entrega. Si usted no tiene su libro, no se preocupe, aquí lo voy a estar leyendo porque vamos a estar explicando precisamente lo que viene siendo esta parte que es muy importante. Amén. Y si a usted le gustaría querer tener el libro, usted quiere tenerlo, hermano, pues avíseme, hágamelo saber por medio de un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Algún comentario aquí en la clase, ¿verdad? Y se lo enviamos en formato digital, en PDF, para que lo pueda tener y vaya guiándose, ¿verdad?, también en las clases junto con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien, si ya estamos ahí en el manual, en el libro de Neumatología Bíblica número 1, página 41 o 42, puede ser 41 o 42 porque todavía le hice unos ajustes al libro, pero es en el punto donde dice se requiere sumisión, perdón, y entrega. Voy a comenzar leyendo, fíjese bien. Esto significa una sumisión absoluta a la voluntad de Dios, tal como lo indica la soberanía de las palabras, como Él quiere. Esa cita, hermano, tan importante en 1 Corintios capítulo 12, verso 11, que nos habla, hermano, de que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Tenemos que entender, hermano, que el principio básico y fundamental del cómo son otorgados los dones es como Él quiere. La soberanía de Dios, la soberanía del Espíritu, Él da, hermano, como Él quiere.
No hay otra explicación, no hay más que decir, hermano, respecto a ello, sino solamente entender y aceptar que los dones, hermano, que una persona tiene, fíjese bien, le han sido dados porque el Espíritu Santo así lo ha querido. Y no es que el hombre, hermano, se los dé, no es que el hombre le quiera dar los que a él, hermano, le convengan, sino que es la soberanía del Espíritu de Dios quien los reparte. Amén. Partiendo de ello, fíjese bien, hablamos, hermano, de que se requiere sumisión y entrega para que, entendiendo el principio fundamental del cómo son otorgados, bueno, hermano, nosotros podamos funcionar sujetos y entregados al Espíritu de Dios para que nuestros dones edifiquen a la iglesia. Amén. Fíjese bien, menciono aquí, hermano, que debe de haber una disposición para recibir cualquier don que el Señor, hermano, quiera darnos. Amén. Fíjese que muchas de las veces las personas, hermano, hermana, los creyentes, los cristianos, nos podemos aferrar, por así decirlo, nos podemos aferrar, hermano, a ciertos dones, que quiero explicarle que vamos a llegar al punto en el cual vamos a hablar de que los dones, claro, se pueden pedir, se pueden desear, es decir, se pueden, hermano, pedir, valga la redundancia, a Dios, con el fin, hermano, de funcionar efectivamente en ellos para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hablo de aferrarse, fíjese bien, a ciertos dones, debido al hecho, hermano, de que muchos creyentes, muchos cristianos lo hacen, se aferran a ciertos dones, pero no, hermano, porque quieran funcionar de una forma genuina en ellos, sino que quieren funcionar en ellos, hermano, a veces por protagonismo, en ocasiones por vanidad, por vanagloria, por orgullo, por altivez, por fama, por estatus, a veces, hermano, por imitación de otros, ¿sí? Entonces, hermano, le llamo por ello el aferrarse a esos dones, porque no nos habla ello, hermano, de algo genuino del corazón, de verdaderamente querer, hermano, funcionar en estos, sino que pueden estar involucradas cosas como las que le acabo de mencionar, ¿sí? El competir, ¿verdad? El querer sobresalir, el querer incluso humillar a otros por medio de funcionar en algún don espiritual. Fíjese bien, aquello ya no es bueno, aquello ya no es sano. Lo que sí es sano, escuche, es esto, es lo que acabamos de mencionar, que cualquier cristiano, cualquier creyente debe de tener una disposición de recibir del Señor los dones que Él le quiera dar. Entonces, no es que yo quiera sobresalir, no es que yo quiera competir, no es que yo quiera vanagloriarme, no es que yo quiera hacer las cosas para destacar o para hacer sentir mal incluso a otros o para que otros vean que yo también me muevo en esos dones. No debe de ser eso, sino que yo debo de respetar la soberanía del Espíritu Santo, que es como Él quiere, Él los da como Él quiere, y yo debo de tener esa disposición para poder recibir los dones que Él me quiera dar. Amén. Porque, escuche, los dones que Él me quiera dar son los dones que el Señor considera que son los más adecuados para mi vida. ¿Sí escuchó eso? Ahorita lo vamos a explicar un poco más adelante. Pero permítame seguir. Fíjese bien. Por ejemplo, es muy natural de todo ser humano que todos anhelemos, fíjese bien, los dones de sanidades, por ejemplo. Pues, ¿quién no, verdad, hermano? Imagínese tener ese poder del Espíritu de Dios, esa manifestación en los dones de sanidades, hermano, de manera que el cáncer, la diabetes, el coronavirus, ¿verdad? Esta pandemia, o sea, todo esto, hermano, que por medio de los dones de sanidades, imagínese, en el nombre de Jesucristo y por el mover de su Espíritu Santo, las enfermedades se vayan. ¿Quién no le gustaría tener eso? Bueno, aún así, escúchelo. Hay creyentes que los tienen y no lo saben. Hay creyentes que los tienen, lo saben, pero no funcionan en ellos. Y hay creyentes que los tienen, lo saben y están poco a poco, fíjese bien, encontrando la manera de funcionar en ellos. ¿Me explico? Ahora, fíjese bien, hablamos también, hermano, que así como quisiéramos tener dones, hermano, que
la manifestación es poderosa, que la manifestación, hermano, es grande, fíjese bien, frecuentemente encontramos a creyentes que de ninguna manera quieren tener dones que implican una manifestación no tan impresionante, no tan poderosa, no tan notoria como las de otros. Me explico, mire, por ejemplo, alguien quiere, ¿verdad?, tener, por ejemplo, un don, hermano, de hacer milagros, pero no quiere el don de palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque el don de palabra de sabiduría, hermano, pues en ocasiones implica, fíjese bien, el hecho de tener un interés desmedido en estudiar la palabra, en un deseo, hermano, por conocer al Señor, ¿sí? Para tener la correcta aplicación, ¿sí?, de lo que Dios, hermano, le permita conocer a un creyente. Y generalmente una persona, un cristiano, no quiere ese don por lo que esto implica, ¿sí? Sin embargo, si quiere tener, por ejemplo, el don de hacer milagros, ¿por qué? Porque genera, ¿verdad?, que la gente hable, que la gente se exprese bonito, oh, wow, el ungido, ¿verdad? Y la manifestación tan espiritual, tan poderosa de este don, que fíjese bien, causa en el corazón de otros el que se elogie en ocasiones a aquella persona que se mueve en ese don. No sé si me estoy explicando. Puede haber dones, hermano, que las personas prefiramos, es decir, los creyentes prefiramos, por el hecho, hermano, de poder simple y sencillamente, hermano, ver una manifestación poderosa. Pero no querer otros dones, por lo que también esos dones pueden implicar en la vida espiritual de cada creyente, la responsabilidad que debe de tener. Eso es muy natural. Sin embargo, ¿sabe que eso le ha causado problemas a la iglesia cristiana? Como se lo dije hace un momento, cuando un creyente se aferra a un don que no le ha sido dado, puede llegar a causar problemas en el cuerpo de Jesucristo por causa de ello. Problemas como cuáles? Problemas, hermano, como divisiones, como comentarios que carezcan de edificación, como el competir, como el querer sobresalir, y todo ello generarle división, conflictos, contiendas, pleitos a los oyentes, a la iglesia que está, hermanos, alrededor de ellos. ¿Me explico? Es por ello, hermano, que no hay como el hecho de que cada uno de nosotros aceptemos lo que Dios nos ha dado, los dones que el Espíritu Santo nos haya querido dar. No hay como eso. Y en ellos realizarnos por medio de encontrar cuáles son y por medio de encontrar el funcionamiento de estos para edificar a su iglesia. Amén. Mire, póngame mucha atención. Lo que vamos a explicar a continuación es muy importante. Mencionamos que, fíjese bien, la actitud fundamental debe ser la de una sumisión completa. Amén. Es decir, yo debo de estar sujeto. La sumisión implica sujeción. El que yo, hermano, me sujete al Espíritu de Dios. Entonces, lo que acabo de mencionar, hermano, es que la actitud que cada creyente debemos de tener con respecto al Espíritu Santo, a los dones del Espíritu Santo, es la de sujetar nuestra vida a lo que Él nos ha querido dar. Amén. Alguien diga amén. Por ello, hermano, le expliqué hace un momento que cuando no hay esa sujeción, cuando no hay esa sumisión al Espíritu de Dios, pues aquello, hermano, va a generar problemas, conflictos. ¿Sabe? Cuando se habla de los temas, hermano, o del tema, mejor dicho, de los dones del Espíritu, es bueno enseñar cuáles son, es bueno enseñar cómo funcionan, es bueno enseñar cómo descubrirlos, pero también es bueno enseñarle a los creyentes que deben de tener contentamiento con lo que el Espíritu Santo les ha dado. Amén. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero también deje continúo. Mire, solo Dios sabe el don que cada creyente puede operar para la gloria de su nombre. ¿Sí escuchó eso? O sea, solamente Dios sabe qué don o qué dones un cristiano, un creyente puede tener. Solamente Dios lo sabe. ¿Sabe, hermano? Esto me muestra no solamente la sabiduría de Dios, sino que me muestra, hermano, el amor de Dios. ¿No le parece?
Usted puede darse cuenta de ello también, como yo. ¿Sabe por qué? Porque así como Dios, fíjese bien, es nuestro Padre nos conoce, nuestro Padre nos hizo, nuestro Padre nos formó. Él nos ha sellado con su Espíritu, Él nos ha llenado con su Espíritu y Él permite que constantemente experimentemos esa llenura de su Espíritu en nuestras vidas. ¿Quién más, escuche, quién más es el indicado para podernos dar los dones que nosotros, hermano, realmente podemos funcionar en ellos? Solamente quien nos conoce, ¿no le parece? Y Él, quien nos conoce, hermano, es nuestro Padre Celestial. Entonces, un creyente debe de estar contento, hermano, con lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque Dios se lo ha dado. Amén. Y le voy a decir algo, es como en la enseñanza que tenemos en los evangelios, ¿verdad? Donde vemos, ¿verdad? En las palabras de nuestro Señor que dice, bueno, ¿qué hijo, ¿verdad? ¿Qué padre es aquel, ¿verdad? Que cuando su hijo le pide un pan, dice, pues le dará una piedra, ¿sí? La enseñanza ahí nos muestra, hermano, de que si nosotros, fíjese bien, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, no dará lo mejor a los que se lo pidan, a sus hijos. Por lo tanto, hermano, yo debo de estar en paz, usted debe de estar en paz con los dones que el Espíritu Santo le ha dado, que el Padre le ha dado. Y no se aferre a algo que el Espíritu Santo no le ha dado, ¿sí? Imagínese aquella tortuga, hermano, queriéndose quitar el caparazón porque quiere ser liebre. Quiere ser, hermano, tan ligera como una liebre. No, hermano. La tortuga debe de realizarse en quien es, en cómo es, porque lo que es, lo que tiene, le da fortalezas que una liebre no puede tener. Eso es, hermano, lo importante que tenemos que entender. Debemos de estar realizados, contentos. Debemos de estar, fíjese bien, felices con lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Y lejos de estar observando a otros con el fin de envidiar, con el fin, hermano, de querer competir, con el fin, hermano, de codiciar lo que tengan. No, eso no es bueno. Debemos de agradecerle a Dios lo que nos ha dado, porque Él es nuestro Padre, quien nos conoce y Él sabe lo mejor que cada uno de nosotros necesitamos. Amén. Así que yo le pregunto, ¿está usted conforme? ¿Está usted contento, contenta con los dones que el Espíritu Santo le ha dado? Tal vez usted pudiera decir, pues yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no los conozco, pastor. No sé qué dones tengo todavía. Bueno, es por ello que estamos dando el curso los días jueves. Los días jueves estamos hablando, fíjese bien, el jueves pasado hablamos del don de fe, ¿sí? Ya hemos hablado del don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y don de discernimiento. Ya llevamos también el don de fe. Este jueves no se lo pierda, vamos a hablar de otro don de poder, amén, como el don de fe. Vamos a hablar de otro de estos que yo le invito, fíjese bien, es con el fin de que usted conozca cuáles son todos los dones y comenzar a preguntarle al Espíritu Santo cuáles son los que le ha dado a usted. Amén. Al final de estas enseñanzas de los días jueves, ¿verdad? Cuando ya vayamos terminando el curso, le voy a ayudar, ¿verdad? Le vamos a facilitar algunas herramientas para que usted pueda descubrir de una forma más fácil cuáles son los dones que el Espíritu Santo le ha dado. Amén. Así que bueno, no se lo pierda también el de los días jueves, que es muy importante. Amén. Pero mire, desde ahorita, no diga, al cabo el pastor nos lo va a dar un poco más adelante. No, desde ahorita usted tiene la responsabilidad de preguntarle al Señor, de preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué dones me has dado? Ayúdame a descubrir los dones que me has dado, a saber cuáles son y cómo puedo funcionar en ellos. Escuche, esa parte de cómo puedo funcionar en ellos es algo que vamos a explicar a continuación. Vamos a verlo. Fíjese bien. Si entendemos, retomando, fíjese, si entendemos que solamente Dios sabe el don que cada creyente puede operar, bueno, fíjese bien, únicamente el Señor
sabe cuáles son los dones que se adaptan a la condición espiritual de cada uno de sus hijos. Amén. Se lo voy a volver a repetir. Únicamente el Señor sabe cuáles son los dones que se adaptan a la condición espiritual de sus hijos. Hermano, hermana, póngame mucha atención. Estamos mencionando principios muy importantes en el funcionamiento de los dones espirituales, ¿sí? Y ahora estamos entendiendo el hecho de que Dios, quien conoce nuestra condición espiritual, hermano, pues fíjese bien, conociendo ello, Él sabe qué es lo que nos debe de dar. Es lo que venimos explicando, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese, en ocasiones yo he comentado que he platicado con personas que están atemorizadas, están llenas de miedo por la manifestación de los dones que Dios les ha dado en sus vidas, ¿sí? Mire, el ejemplo clásico, ¿verdad? Es el creyente o la creyente que dice, pastor, es que yo no quiero el don por ejemplo, de discernimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veo demonios. ¿Por qué? Porque veo en la gente, ¿verdad? En su mirada veo cosas extrañas que me asustan, veo sombras, veo demonios, veo no sé, o sea, me explico, o sea, me he topado con cristianos, con cristianas, que de repente, hermano, me dicen, es que yo no quiero tener esto porque me da temor. Cuando toco a una persona, cuando volteo a ver a alguien, cuando platico con alguien, ¿sí? Me asusta lo que veo, dice, veo cómo es su vida, veo la influencia que trae, veo los chamucos, los demonios que la persona tiene, ¿verdad? E incluso cuando voy caminando, volteo y veo, y la gente se atemoriza. Mire, una de las cosas que yo le digo a estos creyentes o a estas creyentes que en ocasiones me han dicho eso, es que no deben de tener miedo, porque si Dios les ha permitido tener un don como ese, pues debe de ser para edificación. Amén. ¿En qué me baso, hermanos, hermanas, cuando yo le digo a alguien que me expresa eso? ¿En qué me baso, hermanos, hermanas, para decirles precisamente eso? ¿En qué me baso? En estos principios espirituales, en estos principios de los dones. En que si Dios conoce nuestra condición espiritual, Él no nos va a dar algo que nos perjudique. Él nos va a dar algo de acuerdo a nuestra condición espiritual. Por lo tanto, yo le digo a esas personas, no tengan miedo, no es para que se asusten, no es para que estén atemorizados y lo rechacen, es para que ustedes contribuyan en poder derribar las artimañas de Satanás, en poder vencer las estrategias de Satanás por medio de lo que Dios les está dando a conocer. Y debe de ser utilizado para edificación, pero no para que estén llenos de temor. Y al grado que estén tan asustados que incluso ni quieran salir, ni quieran convivir con otros cristianos, mucho menos, fíjense bien, como para que deseen dejarse de congregar. Créeme que algunas personas que me dicen que ven esas manifestaciones espirituales, mire, me dicen, es que por eso ya no me congrego. Explíqueme cómo es posible que Dios le dé algo a una cristiana o a un cristiano y que eso que Dios le dio produzca que se deje de congregar. Por Dios, sea por Dios, por piedad, ¿verdad, hermanos, hermanas? No es posible. Simple y sencillamente no es posible. Entonces, ¿qué ocurre en esas situaciones? Escuche, puede ocurrir una de dos cosas. Número uno, puede ser que sí Dios les dio esa manifestación, pero que son ellos o ellas quienes tienen que responsabilizarse en lo que Dios les dio. ¿Para qué? Para que tengan valor, para que tengan condición espiritual adecuada para que puedan edificar a la iglesia. Amén. Pero ya consiste en ellos que lo hagan, que tengan esa determinación de agarrar valor, de agarrar, hermanos, ese deseo de servir a Dios, de utilizar lo que Dios les dio para desarmar las estrategias de Satanás. Amén.
Y la número dos, ¿sabe qué también puede ocurrir? Que Dios no les ha dado eso y que son puros inventos de los creyentes. Ay, 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 ¿verdad? Pero mire, a veces nos topamos con todo eso, ¿sí? Nos topamos, hermano, con personas que en ocasiones quieren aparentar ser muy espirituales, cuando, hermano, a veces es su carne, es, hermano, su corazón, sus emociones, las que les hacen ver y sentir muchas cosas que Dios no les está mostrando. Mira, a veces es el mismo prejuicio de la persona la que le hace ver, no, es que yo tengo discernimiento. Y a veces es su carne, es el prejuicio de su carne, de su corazón. ¿Por qué? Porque algo le hicieron. ¿Por qué? Porque algo sucedió. Y ya cataloga de esa manera a muchas personas y muchas situaciones. ¿Me explico? Entonces, nuevamente se las repito. Número uno, si Dios efectivamente le ha dado una manifestación así a uno de sus hijos o de sus hijas, no es para que esté ni fuera de la iglesia, ni con temor. Es para que se responsabilice y utilice para edificación de la iglesia lo que Dios le ha dado, tomando valor y tomando responsabilidad en su cuidado de su condición espiritual, de su vida espiritual. Y número dos, Dios no le ha dado nada a sus hijos y a sus hijas que dicen eso, y es el prejuicio de su vida o es su carne la que les lleva a aparentemente ver, sentir, escuchar determinadas manifestaciones. ¿Sí? Hermano, en este tema, hermano, no podemos, fíjese bien, ¿cómo decirlo? En este tema no podemos decir las cosas a medias, hermano, las tenemos que decir como son. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana ha vivido, fíjese bien, muchas divisiones, muchos problemas por causa de no enfrentar la realidad con el conocimiento bíblico en relación a un tema que es de los dones espirituales. Y la iglesia cristiana, hermano, ha vivido estragos fuertes debido al error en el uso de los dones espirituales. ¿De acuerdo? Es por ello, hermano, que fíjese, tenemos que decirlo en ocasiones tal y como es. Amén. Ahora, escuche esto, hermano. Ahora le voy a explicar lo que hace un momento le mencioné. Fíjese bien. El creyente que quiere funcionar en los dones debe someterse a la instrucción de la iglesia. Se lo voy a volver a repetir. El creyente o la creyente que quiere funcionar en los dones espirituales debe someterse a la instrucción de la iglesia, ya que a través de la iglesia se le puede dar una guía, ¿sí?, valiosa y prevenirle de muchos errores y frustraciones, ¿sí? Ay, hermano, este punto es muy importante, ¿verdad? Y como le dije, bueno, es parte de lo que estoy mencionando, ¿verdad? Y que esto es muy, pero muy sobresaliente de explicar. Escúchelo, hermano. Mire, muchos cristianos con dones espirituales no están dentro de una congregación. Están fuera de una congregación. ¿Por qué? Pues por problemas, por decepciones, por malos testimonios. Están alejados de la congregación, están alejados de una iglesia por malas experiencias que han tenido. Si estos cristianos, cristianas, quieren funcionar efectivamente en sus dones espirituales, es necesario que estén dentro de la instrucción, de la cobertura, de la guianza de alguna congregación, de algún pastor, ¿sí? Ahora, vamos a ver el otro lado. Ya vimos por un lado que hay causas que pueden hacer que un cristiano o cristiana con sus dones ya no esté dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Eso a qué le puede llevar? Le puede llevar a un error en el funcionamiento de sus dones. ¿Por qué? Porque no va a tener una guía, porque no va a tener una cobertura, no va a tener, fíjese bien, la instrucción bíblica que le permita funcionar correctamente en sus dones. Entonces, la persona va a creer, fíjese bien, que lo que hace está bien. ¿Por qué? Porque pues no tiene nadie alrededor quien le guíe.
¿Me explico? ¿Por qué? Porque está fuera de la iglesia por cualquier causa. ¿Sí? Ahora, veamos el otro lado que le comento. ¿Cuál es el otro lado? El otro lado es la imperiosa necesidad. ¿Me escuchó? La imperiosa necesidad. O sea, la enorme necesidad que tenemos los pastores de generar enseñanza bíblica y sana dentro de la iglesia. ¿Sí? Y tal vez este otro punto, ¿verdad?, que le estoy comentando, pues tiene que ver más con nosotros los pastores. ¿Sí? Hermanos pastores, hermanos servidores, tenemos la enorme responsabilidad, la imperiosa necesidad de que en nuestras iglesias se manifieste la enseñanza doctrinal, bíblica y sana de la palabra de Dios. ¿Sí? La predicación, la enseñanza, la consejería, todo lo que hagamos en la iglesia tiene que depender del Espíritu Santo a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios en nuestras congregaciones debe de ser fundamental. Qué bueno que haya otros ministerios. Qué bueno que haya otras funciones. Qué bueno que haya, hermano, muchas cosas en nuestras congregaciones, hablando en términos de ministerio. Pero lo que no debe de faltar jamás de los jamases es la instrucción de la palabra de Dios. Amén. Es por ello, hermanos pastores, hermanos servidores que me están viendo, que yo les invito, ¿sí?, a que prediquen la palabra, a que lo hagan la mayor cantidad de veces posible, ¿sí? Aunque ustedes digan, se me dificulta sacar una predicación por semana, hay que ponerse de rodillas. Es tiempo de orar. Eso es señal, escuche, si usted es un pastor, un hermano, que tiene la responsabilidad de un grupo de personas, si usted, escúchelo, batalla con preparar un sermón, un estudio, para un domingo o para un día de la semana, si usted batalla con uno, ¿sabe de qué es indicador eso? Eso es indicador de que usted necesita ponerse de rodillas en oración, entrando en comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Eso el Espíritu Santo le está diciendo. ¿Sí? Y usted lo manifiesta con que se me dificulta predicar, se me dificulta preparar un mensaje. ¿Sí? Yo le quiero decir esto en el amor del Señor. Recíbalo en el amor del Señor. Es un indicador. La lucecita se está prendiendo y le está diciendo oración, oración, oración. Lo siguiente es estudio, lectura de la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿usted qué va a lograr con eso? Usted va a lograr que por el otro lado, fíjese bien, usted prepare a una congregación bíblica. Usted prepare a una congregación sana, doctrinalmente, en la palabra de Dios. ¿Y sabe qué produce con ello? Produce el ambiente correcto para que las personas tengan cobertura, tengan guianza, tengan instrucción para los dones espirituales que Dios les ha dado. Se da cuenta del valor que tiene el hecho de que nuestras congregaciones sean bíblicas y sanas doctrinalmente. Eso crea el ambiente que genera cobertura espiritual, que genera instrucción bíblica y que genera la guianza del Espíritu para que todos los que estén en la iglesia funcionen correctamente en sus dones espirituales. Amén. Entonces, fíjese bien, la iglesia se debe de convertir en un centro, fíjese bien, de entrenamiento, de capacitación. Amén. Es lo único para lo que la iglesia debe de estar dentro de cuatro paredes, ¿sí? La iglesia está llamada afuera, pero lo único para lo que pudiéramos decir que debe de estar en cuatro paredes es para que sea un centro de entrenamiento, de formación, de capacitación para aquellos que, hermano, con sus dones espirituales deben de ir
a llevar el mensaje de Cristo a toda criatura, incluyéndonos nosotros, obviamente. No nada más prepararlos y enviarlos, sino que nosotros mismos también como pastores, fíjese bien, contribuyamos, ¿verdad?, con esa obra de evangelización. Amén. Entonces, hermano, hermana, qué importante es esto, ¿no lo cree? Fíjese bien, conozco gente, hermanos, que no se congrega, ¿sí? No quieren estar en una iglesia por muchos motivos, que son los mismos por los cuales usted también pudiera conocer gente que ya no está dentro de una congregación, ¿sí? Créame, hermano, mire, gracias al Señor tengo 15 años de estar pastoreando y no se imagina las experiencias que hemos tenido, ¿sí? Conozco mucha gente, hermano, que ya no quiere estar en una iglesia, ¿sí? Ay, hermano, por tantas cosas, ¿verdad? Pero yo les quiero decir algo. Si esas personas desean genuinamente contribuir en la edificación del cuerpo de Cristo, necesitan estar dentro de una congregación. Y que en esa congregación exista un ambiente bíblico, espiritual y sano, doctrinalmente fundamentado en la palabra de Dios. Cuando las dos cosas se dan, fíjese bien, aquello se convierte en una iglesia avivada, en una iglesia, hermano, en la que el Espíritu Santo los va a empujar, los va a impulsar a realizar su obra, por encima hasta de una pandemia. ¿Cómo ve? Necesitamos eso. Amén. Cuando las dos cosas se dan, la iglesia trastorna al mundo entero. Pero mire, lamentablemente se falla en alguna de estas dos cosas. O a veces hasta en las dos se puede fallar. Gente que ya no quiere instrucción bíblica, gente que ya no quiere la cobertura de un pastor, cristianos, hermano, que de repente ya el estar en la iglesia no les llena, ¿verdad? Gente, hermano, que ha sido tan lastimada dentro de las iglesias, hermanos que se están secando, se están muriendo espiritualmente. Y por el otro lado, imagínense, ¿verdad? Las iglesias haciendo espectáculos, haciendo shows para entretenimiento de la gente, ¿verdad? Con una supuesta manifestación del Espíritu. Iglesias, hermano, en las que los pastores, por la justificación de que es el mover del Espíritu, miren, no predican, ¿sí? ¿Por qué? Porque no prepararon tal vez un mensaje, ¿sí? Y la iglesia necesita el mensaje. La iglesia necesita estar fundamentada en la palabra. Escuche, antes de cualquier mover del Espíritu Santo, la iglesia necesita la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se va a mover contra sí mismo. Y vea que bíblicamente la palabra de Dios debe de ser fundamento para toda actividad y todo ministerio y aún todo mover espiritual en la iglesia. La palabra de Dios debe de ser la columna y la base de todo ello. Por lo tanto, hermano, aquella justificación que dicen muchos, ¿verdad? Es que el mover del Espíritu me llevó a que no predicara. El Espíritu Santo no va a hacer algo que vaya en contra de él. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo sabe que la palabra de Dios es fundamento para la vida de los creyentes. Por lo tanto, ninguna manifestación de él, escúchelo, ninguna manifestación genuina del Espíritu Santo va a hacer que no se predique la palabra de Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque como pastores tenemos mucha responsabilidad en ello. ¿Sí? Se lo vuelvo a decir. Ninguna manifestación genuina del Espíritu Santo va a sustituir la predicación de la palabra de Dios. Vea el ejemplo de Jesús. Vea el ejemplo de Pablo, de Pedro. Vea el ejemplo en la palabra de Dios. Cristo, hermano, envió a los 70, envió a sus 12. Hermano, Cristo, todo lo que hizo, escuche, el fundamento de toda manifestación en su vida, de toda manifestación espiritual en su vida, fue con base a la palabra de Dios. Pablo igual, Pedro igual. Por lo tanto, hermano, hermana, no nos querramos engañar.
Dejemos esos argumentos, dejemos la flojera, la pereza, la irresponsabilidad. Ninguna manifestación genuina del Espíritu Santo va a sustituir o a suplantar la predicación de la palabra de Dios. Tenemos mucho que hacer, ¿no lo cree? Déjeme continuar. Fíjese bien, mencionamos ahora, hermano, hermana, lo siguiente, fíjese. En la persona debe manifestarse una entrega total a Dios, para que no haya vacilación alguna, venga lo que venga. ¿Sí? Venga lo que venga. ¿Sí? Mire, ¿cómo le explico esto? Mire, muchos creyentes están experimentando muchos problemas personales, familiares, morales, laborales, sociales. Muchos creyentes estamos inmersos en muchas adversidades. Sabe que todo ello, hermano, hermana, lo puede producir la consecuencia de nuestro pecado por un lado, pero también lo puede producir Satanás. ¿Sabe con qué fin? Con el fin de que estemos distraídos en ello, con el fin de que no haya sumisión y entrega de nuestra vida al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque, fíjese, el enemigo sabe, Satanás sabe, que si nuestra vida está sumisa y entregada al Espíritu de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Se van a manifestar los dones. Y cuando los dones se manifiestan, Satanás sabe que son armas poderosas que él no puede combatir. Entonces, ¿qué hace Satanás? Crea vacilación, crea problemas, crea tentaciones, hace caer a los siervos de Dios. Los envuelve, fíjese bien, a los cristianos y cristianas los envuelve en muchos problemas en su vida. ¿Para qué? Para que no dediquen oración, para que no dediquen su vida al Señor, para que no dediquen tiempo a Dios, para que ni siquiera vayan a la iglesia, para que ni siquiera quieran estar en la iglesia. ¿Sí? Mire, le voy a decir algo. En ocasiones yo le he dicho a varios hermanos, y no nada más de la iglesia, sino de otras, ¿verdad? Les he dicho, caray, si tan solo oraras, si tan solo asistieras a la iglesia, si tan solo te congregaras, los dones que Dios te ha dado edificarían muchísimo más que los que estamos dentro de la iglesia. Pero ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué? Porque el enemigo los tiene sometidos. El enemigo los tiene, hermanos, socavados bajo su látigo, bajo su tentación, bajo su pecado, bajo, hermanos, sus problemas. Los tiene tan sometidos que por eso muchos cristianos, ¿sí?, no edifican, no producen, no se entregan a Dios. El enemigo sabe quiénes, escuche, tienen dones que son armas poderosas en contra de él. O sea, entiéndame, el enemigo, ¿sí?, se va a encargar de que tales cristianos o cristianas estén llorando, estén lejos de la iglesia, estén resentidos, estén en pecado, estén desanimados, estén distraídos, que estén llorando por sus problemas familiares, de sus hijos, personales, matrimoniales, con el fin de que no estén dentro de la iglesia, en donde se les va a formar y capacitar para que edifiquen al cuerpo de Cristo y al mismo tiempo destruyan el reino de Satanás. ¿Me explico? Entonces, hermano, por eso, hermano, fíjese bien, en una persona, o sea, en un cristiano o cristiana, se debe de manifestar una entrega total a Dios para que no haya vacilación alguna, venga lo que venga. ¿Sí? Miren, los que estamos sirviendo a Dios, los que ponemos a funcionar nuestros dones, no crea que no tenemos problemas, no crea que no hay necesidades, carencias, dificultades, adversidades. Claro que las hay, pero ¿sabe qué hacemos? Que venga lo que venga, nos hemos determinado someternos y entregarnos al Señor. Y no sabe, hermano, mire, ¿verdad? A veces, como mismo Pablo lo decía, ¿verdad? Ahí en la carta a los Corintios, ¿verdad? Donde dice,
derribados pero no destruidos, ¿sí? Con problemas, con dificultades, dice, pero aquí estamos. Amén. Entonces, hermano, hermana, fíjese bien, la entrega debe de ser tan decisiva, fíjese bien, como la que vemos aquí en este pasaje que le mencioné al principio, de Daniel capítulo 3, ¿sí? Debe de ser tan decisiva como la de los 3 jóvenes hebreos, fíjese bien, que por su fe fueron echados al horno de fuego, ¿sí? ¿Usted recuerda a los amigos de Daniel en este libro del profeta Daniel, capítulo 3? Cómo, hermano, fueron, fíjese bien, arrojados al horno de fuego. ¿Por qué fueron arrojados al horno de fuego? Usted lo recuerda. Fueron arrojados, fíjese bien, porque ellos determinaron que al único a quien su vida se debía de someter y entregar era al Dios Todopoderoso en el cielo. Y no a una estatua de un hombre, de un rey, ¿sí? Que los obligó a todos a doblar sus rodillas ante esa imagen, ¿sí? Con este ejemplo, fíjese bien, vamos a buscarlo, es más, vaya conmigo ahí a Daniel, hermano, hermana, en el capítulo número 3. Abra su Biblia. Vamos para allá, a Daniel capítulo número 3, y leamos esos versículos. ¿Qué le parece? Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Amén, ¿ya lo tiene? ¿Ya llegó ahí? Ya tengo la cita, la voy a leer. Fíjese bien, Daniel 3, 17 y 18 nos dice así. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ¿sí? Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ay, hermano, qué precioso pasaje. Amén. Fíjese bien qué hermoso este pasaje. Amén. Fíjese bien, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Le dijeron a un rey, ¿sí? Al rey Nabucodonosor, hermano, en su cara, o sea, a él mismo, siendo él la autoridad máxima, el rey mismo, le dijeron, hermano, palabras como estas, les dijo, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Imagínense, en la cara del rey, hermano, que le digan eso, ¿sí? Cuando él tenía todo el poder, toda la potestad como rey de matarlos. Los judíos habían sido hechos esclavos de Nabucodonosor, ¿sí? Toda la nación de Israel, todo el pueblo de Dios había sido cautivo. Él podía destruirlos en cualquier momento. Y estos hombres de Dios, fíjese bien, determinaron en su vida someterse y entregarse al Dios que los podía librar, no solamente del horno de fuego, sino hasta de la misma mano de ese rey. ¿Sabe qué es lo que necesitamos nosotros? Es por eso que le dije que hay muchos creyentes que están sometidos bajo el pie de Satanás, por el látigo de Satanás, mire, en problemas con los hijos, en problemas en el matrimonio, en problemas de escasez o problemas económicos, problemas de enfermedad, problemas de falta de trabajo. Hay muchos cristianos que, fíjese, por problemas de estos, no están sirviendo a Dios, no están dentro de una iglesia, ya no se congregan, porque sus problemas son tan grandes, sus problemas son tan fuertes, ¿sí? Que su fe, hermanos, simplemente ya no les alcanza a creer, ¿sí? Que Dios los pueda ayudar. Y por eso ya no van a la iglesia, se han dejado de congregar, ¿sí? Cuando la gente me dice, pastor, fíjese que fulano de tal tiene muchos problemas y por eso ya no ha ido a la iglesia, mire, yo le voy a decir algo. Es gente que comenzó prestándole más atención a los problemas que a la palabra de Dios.
Le puso más atención a las tentaciones, a los problemas, a las situaciones. Dejó de confiar en Dios. Dejó de oír la voz de Dios en su vida. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? Que dejó de congregarse. Dejó de ir. Y aunque la justificación sea, es que tiene muchos problemas y por eso ya no ha ido a la iglesia, ese no es el verdadero problema. El verdadero problema no es que le puso atención a sus problemas. El verdadero problema es que dejó de oír la palabra de Dios. Le pone más atención entonces ahora sí a sus problemas y la consecuencia es que ya ni a la iglesia quiere ir. ¿Sí? Y si está en la iglesia, mire, está sentado. ¿Sí? Siendo que tiene un arma poderosa que el Espíritu Santo le ha dado como dones, tiene armas poderosas para la destrucción de fortalezas, como Pablo dice, pero ahí está sentado, ahí está desanimado, ahí está triste, ahí está en la iglesia, hermano, casi como un adorno, no como alguien que esté vivo, no como alguien que diga, vamos a destruir el reino de las tinieblas. Dese cuenta, hermano, de lo que estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, le dijeron a Nabucodonosor. Y por si fuera poco, en el verso 18, fíjese, dice, y si no sepas, le dicen al rey, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, en pocas palabras, estos jóvenes le dicen al rey, preferimos morir a adorar a tus dioses o a la estatua que has hecho. Pero nuestro Dios es poderoso y Él nos va a librar del horno ardiendo. Del horno que está ardiente. Dios nos va a librar de tu mano, oh rey, también. Y si morimos, preferimos morir a servir a tus dioses, a adorar a tus dioses y a la estatua que tú hiciste. ¿Sabe, hermano, que ese es el valor que necesitamos los cristianos hoy en día? Ese es el valor que necesitamos los cristianos para decirle eso a Satanás. A Satanás que tiene pisoteados a muchos. Amén. Hermano, hermana, levántate en el nombre de Cristo. Estas enseñanzas, hermano, no son teóricas. Estas enseñanzas llevémoslas a la práctica de nuestra vida. Hay muchos cristianos que están sometidos bajo Satanás y nos tenemos que levantar como estos tres jóvenes diciéndole a Satanás, no te serviremos, no te adoraremos, no estaremos sometidos a ti. Nuestra vida está sometida a Cristo Jesús y entregada a Él. Y preferimos morir antes que sucumbir ante ti, Satanás. ¿Sabe que muchos cristianos hoy en día necesitamos, hermano, hacer eso? No es posible, hermano, que gente madura, que gente espiritual, que gente que un día sirvió, que gente que tiene dones, hermano, tremendos, están desanimados, están tristes, están alejados, están, hermano, con tantos problemas que ya ni por ellos, fíjese bien, pueden congregarse. No es posible. Yo invito a tales cristianos o cristianas en el amor del Señor. Es tiempo de hacer lo que Sadrach, Mesach y Abednego hicieron, manifestando su misión y entrega al Señor y decirle a Satanás, no te serviremos, no te adoraremos, no me tendrás más esclavizado ni bajo tu pie. En el nombre de Cristo me levanto. Hermano, hermana, levántate en el nombre del Señor. Amén. Es lo que necesitamos. Pero esto es algo que tú y yo necesitamos hacer. Dios está con todo su poder a nuestra merced. Dios está con toda su unción, con su espíritu, hermano, dándonoslo. Pero somos tú y yo los que, como estos jóvenes, necesitamos decirle a Satanás que ya no estaremos bajo su pie. Amén. Tú y yo lo necesitamos hacer. Amén. Dios está con nosotros. Su Espíritu está con nosotros. Pero necesitamos tomar esa decisión. La decisión de que venga lo que venga, vivamos lo que vivamos, pase lo que pase, vivamos
sumisos y entregados a Cristo el Señor. Amén. Oh, gloria a Dios. Dale un aplauso a Cristo. Alaba a Cristo. Amén. Quiero, fíjate bien, terminar la clase del día de hoy leyendo lo siguiente. ¿Sí? Leyendo lo siguiente en relación, hermano, a este mismo punto para terminarlo. Amén. Gloria a Dios. Fíjate bien. Mencionamos que el creyente, hermano, debe de estar, fíjese bien, dentro de la iglesia. ¿Sí? Dentro de la iglesia. ¿Sí? Y es el punto, hermano, con el que quiero, fíjese bien, terminar. ¿Por qué es importante que el creyente esté dentro de la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué somos los creyentes? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, un miembro que no está en el cuerpo es un miembro que no puede funcionar por sí solo. ¿Por qué? Porque necesita de los demás miembros para su correcto funcionamiento. Diga un amén a eso. Eso nos lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo número 2. Cuando dice, ¿verdad? Que el oído no le puede decir a la mano, no te necesito. ¿Sí? O que el ojo, ¿verdad? Por causa de que no es pie o no es mano, dice, chis, entonces no soy del cuerpo. Por eso dice Pablo, no será del cuerpo. No, escuche esto. Así como la mano necesita del antebrazo, el antebrazo del brazo, el brazo del hombro, el hombro del torso, de la espalda de la columna, de la cintura de las piernas, las extremidades, ¿sí? El torso del cuello, el cuello, hermano, de la cabeza del cuello. Se da cuenta de que todos los miembros, aún en el exterior, necesitan de los demás miembros. No se diga, hermano, en el interior. ¿Cómo, hermano, el hígado va a funcionar sin el páncreas? ¿Sí? Puede llegarlo a ser. Hay veces que se tiene la necesidad de quitar, hermano, ese miembro. Pero ello no implica, fíjese bien, que el hígado prescinda del funcionamiento del páncreas. ¿Sí? Los riñones no pueden prescindir del funcionamiento, hermano, del vaso, ¿sí? De todos los demás miembros que interiormente se necesitan. Por lo tanto, todo cristiano o cristiana está llamado o llamada a pertenecer o formar parte de una congregación cristiana, a tener la cobertura espiritual de un pastor, de un ministerio, de una congregación, de una iglesia. Si queremos, escuchen esto, hermanos, funcionar correctamente, hemos de hacerlo. Amén. Y por último, levántese en el nombre de Cristo, reprenda a Satanás, reprenda a Satanás. Muchos siervos de Dios están pasando tribulación por causa de lo que Satanás está haciendo en sus vidas, porque él sabe que teniéndolos distraídos, teniéndolos en pecado, teniéndolos tristes o preocupados, así logra que no funcionen en sus dones espirituales. Los problemas en el matrimonio, los problemas con los hijos pueden ser motivados por algo que Satanás esté haciendo con el fin de que una familia, de que una pareja, un matrimonio o hasta los hijos mismos no estén sirviendo a Dios o no estén sumisos y entregados a Dios, quien a través de sus dones puede destruir el reino de las tinieblas. ¿Se da cuenta? Joven, levántate. No hagas caso a las cosas que te hayan hecho, a las humillaciones, a los maltratos que hayas vivido. Levántate en el nombre de Cristo, porque no fue Dios quien te lastimó. No fue el Señor quien lo hizo. Fue el hombre quien se equivocó, quien falló. Pero la culpa no la tiene Dios. Y tu deber, tu llamado es a perdonar. Perdona. Vuelve a entregarte al Señor, porque solamente así vas a encontrar el propósito para tu vida. Si te das cuenta,
desde que te alejaste de Dios, has estado viviendo en confusión, en incertidumbre, en vicios, en pecados y en muchas cosas que aunque aparentemente te quieras engañar, haciéndote pensar que estás bien, tú sabes más que nadie que no lo estás. Vuelve al Señor, vuelve a la iglesia, busca una congregación. Amén. Así que, hermanos en Cristo, hermanos y hermanas en Cristo, permanezcamos sumisos y entregados al Señor. Esta es la otra característica que favorece a través de nuestra responsabilidad en ello, el que podamos recibir los dones y el que podamos fluir en ellos, funcionar en ellos. Amén. Dios ha llenado de un poder, hermano, a su iglesia, que muchas veces la iglesia no está aprovechando. ¿Y sabe quién sí lo aprovecha? Satanás. Satanás aprovecha que la iglesia no aprovecha lo que Cristo le ha dado. ¿Qué le parece? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, ¿verdad? De hoy lunes de Instituto Bíblico. Amén. Hoy, los lunes de Instituto Bíblico, mire, compartimos un pequeño fragmento de esta materia de neumatología bíblica, ¿verdad? La número 1, de las enseñanzas que damos en el Instituto Bíblico. Es una pequeña clase lo que compartimos hoy lunes. No se la pierda, se da cuenta de lo importante que es. Y comparta el link. Usted puede conocer a alguien que esté derribado, que esté caído, que esté, hermano, mire, fuera incluso de la iglesia. Compártale el link, sea por Facebook o por YouTube, hermano y hermana, y que la palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios, sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, y cuanto más de aquellos, hermano, hermana, que usted conoce, que están, hermano, en ese tipo de tribulación, de sometimiento por causa, hermano, de Satanás. ¿Sí? Levantémonos en el nombre del Señor. Amén. Levantémonos en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, Dios ha dado tanto poder a su iglesia que lo único que podemos hacer, hermano, es aprovecharlo. No lo desperdicie. No lo desperdiciemos. Amén. Le quiero leer por último lo que le mencioné en palabras de Pablo. Primera de Corintios capítulo 4, versículos del 7. Mira, aquí se la voy a anotar la cita. Primera de Corintios 4, versículos del 7 al 10. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Derribados pero no destruidos, en apuros pero no desesperados. Amén, angustiados, hermano, atribulados pero no angustiados. Recuérdenlo, Cristo ha llenado de poder a la iglesia. ¿Qué necesitamos hacer? Ser sumisos y vivir en entrega al Señor. ¿Qué vamos a encontrar en ello? El fluir de los dones espirituales en nuestra vida. ¿Y qué va a pasar con eso? Satanás tendrá que huir. ¿Por qué? Porque la iglesia es poderosa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y darle gracias a Él. Cierre sus ojos. Bendito Dios. Levanta, Señor, a los jóvenes. Levanta, Señor, a las parejas, a los adultos. Levanta, Señor, mi Dios, a todos tus hijos, Padre, entendiendo que Satanás ha querido aprovechar el pecado, la tentación, ha querido aprovechar el desánimo, la distracción, o ha producido todo ello para hacer que la iglesia esté bajo sus pies. Pero no es la iglesia la que debe de estar bajo los pies de Satanás. Es Satanás quien fue puesto bajo los pies de la iglesia, porque Cristo le dio autoridad a esta.
Como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versos 20 y 21, Señor. Que lo podamos entender, Señor, en esta noche. Espíritu Santo de Dios, que podamos vivir sujetos a ti, Señor, sumisos a ti, Señor, y entregados a ti. Que no nos salgamos de una iglesia, que permanezcamos dentro, Señor, de la iglesia. Te lo pedimos, Cordero Santo de Dios. Estamos viviendo tiempos tan difíciles que lo mejor que ahora podemos hacer es estar, Señor, en una iglesia. Señor, que los pastores podamos crear un ambiente adecuado, bíblico, sano, un ambiente doctrinal, Señor, de una palabra pura, Señor, y que ello permita el que todos encontremos la manera de funcionar en los dones espirituales, de convivir sirviéndote. Gracias, Señor, por esta enseñanza preciosa y poderosa. Te doy las gracias por esto. Llénanos con tu Espíritu. Llena a todos nosotros con tu Espíritu, Señor, y que ello nos capacite para hacer tu voluntad, tu obra. Gracias te damos. En tu nombre. Amén y amén. Levántese en el nombre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, por último quiero comentar, ¿verdad? Que el día de ayer domingo estuve revisando libretas de las tareas de Segunda de Samuel, ¿verdad? Y me llena de mucho gozo, fíjese bien, el ver que casi sin excepción, el 90%, hermano, de los servidores cumplieron con esta tarea. Gloria al Señor. Amén. No sabe lo difícil que es, ¿verdad? El que la gente, fíjese bien, tenga un compromiso con el Señor a ese grado, al grado de dedicar tiempo a hacer una tarea. Muchos cristianos dicen, tarea, ¿cómo voy a hacer tarea? Que el pastor se conforme si hago oración, si voy a la iglesia, ¿verdad? No. Somos cristianos, somos discípulos de Cristo, ¿sí? Y un discípulo se disciplina. Amén. Así que échale ganas. Esto fue para los servidores, pero esto lo estamos compartiendo con toda la iglesia y con todas las demás congregaciones también. Amén. El tener un poco más de dedicación y de compromiso. Amén. Yo estoy contento, hermano, porque en la iglesia, fíjese, no es la primera vez. Ya en 15 años que el Señor me ha permitido ministrar, escuche, actividades como estas, he visto cómo la iglesia entera se compromete para ello, aunque usted no lo crea. Así ha sido. Y me siento contento, hermano, porque mire, le voy a mostrar, por ejemplo, una de las libretas que tengo aquí, ¿verdad? De uno de los servidores, ¿sí? Que está en la alabanza. Mire, vea todo. Prácticamente, mire, toda la libreta está llena con la tarea de primera y de segunda de Samuel. ¿Sí? Y mire, aquí termina, acá al final casi ya, en las últimas hojas, ¿verdad? Y se la voy a enseñar. Aquí está, hermanos, la revisión, ¿verdad? Que pongo al final, ¿sí? Sobre los que han sido responsables, hermano, con esta tarea. ¿Y sabe de quién es esta tarea? ¿Sabe de quién es? Es de mi hijo Josué. ¿Sí? ¿Qué le quiero decir con eso? Que aún mi misma familia, hermano, tenemos un alto compromiso con el Señor. No crea que porque es mi familia, hermano, los hago que no hagan esto, o los paso por alto, o los cobijo para que ellos no. No, hermano, mi esposa, mis hijos, y aquí está el trabajo de mi hijo Josué, hermano, que fíjese bien, está hecho. El hermano Oscar, la hermana Isabel, la hermana Idalia, todos los demás servidores, gloria a Dios, ánimo, hermanos, vamos a echarle ganas y vamos a seguir adelante. Amén. También les quiero comentar del folleto del Centinela, ¿verdad? Si la gente que no está en la iglesia quiere tener este folleto del Centinela, hágamelo saber y se los envío por WhatsApp. Es con el fin de que tengan las peticiones de oración de otros hermanos en Cristo. Incluso si usted quiere la suya, aquí la podemos incluir, ¿verdad? Y viene también en la parte de arriba, aquí en esta parte, mire, lecturas para 2 semanas, lecturas bíblicas para 2 semanas, cada día en 2 semanas, ¿verdad? Entonces este es un ministerio
hermanos, que ha sido de mucha bendición en la iglesia. Ya tenemos un poco más de un año que se comenzó con esto, ¿verdad? Ahora nuestra hermana Blanca, yo le pasé, ¿verdad?, la responsabilidad para que ella nos apoye a la elaboración de este folleto. Y un servidor y ella estamos, ¿verdad?, de la mano, esta petición, ahora esto, aquello, agrega, quita, pon y todo ello, ¿verdad? Doy gracias a Dios por la hermana Blanca, ¿verdad?, en Estados Unidos, porque, hermano, créanme que hasta se dejó enseñar, fíjese, para que aprendiera, se dejó enseñar para utilizar el programa de diseño, ¿verdad?, que pues un servidor le compartió, es el que yo conozco, el Corel, ¿verdad? Y la enseñamos y mire, gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Blanca, ¿verdad? Y si usted quiere tener este folleto, es de mucha bendición. Usted nos puede mandar su petición a mi WhatsApp y la petición puede salir, mire, es por los dos lados, ¿verdad? Y aquí tenemos, mire, este es el centinela de San Ignacio, de la iglesia de San Ignacio, pero en el que es el de la iglesia también aparecen aquí los apartados por estados de la República, incluyendo Estados Unidos. Y vienen aquí las necesidades, hermano, que nos unimos todos para ponerlas delante del Señor. Si usted quiere este folleto, hágamelo saber y se lo hago llegar cada 2 semanas por WhatsApp. Es decir, sale cada 2 semanas. La nueva edición es cada 2 semanas. Así lo manejamos. Es decir, por mes son 2. Amén. Hermano, que todo sea de bendición. Échele ganas, tenga ánimo. Dios es bueno. No esté asustado, no esté atemorizado. Satanás, hermano, debe de estar bajo los pies de la iglesia. Así está escrito. Amén. Así que levántese en el nombre del Señor. Envío saludos a todos mis hermanos en Canadá, ¿verdad? Con Peter, con Eric, que no tenemos el gusto de conocerles, pero les amamos en el amor del Señor. A Sony Bravo, ¿verdad?, en Ecuador, a todos los hermanos en el Estado de México, a nuestra hermana Sony Castro, a César, David y Claudia, mis sobrinos. Ánimo, muchachos, y sigan esforzándose. El estudio de ayer estuvo buenísimo, ¿verdad? ¿Qué pasa después de morir? Estuvo buenísimo el estudio. Ánimo, sigan echándole ganas. En el mismo Estado de México, a todos los hermanos Eduardo, Tete, su esposa, la hermana Esther con su familia, que el Señor los bendiga, amén. Y así en cada estado, desde Mérida, Yucatán, en Oaxaca, en Coatepec, Veracruz, hermano Luis Antonio, ánimo, hermano, hermana Ale, les amamos, estamos con ustedes, levántense y vamos a echarle ganas, sigamos adelante, amén. En Nayarit, con nuestro hermano Abel y Carolina, que el Señor los bendiga, confiemos en el Señor. En el norte, hermanos del continente, en Estados Unidos también, como ya lo mencionamos, Blanca y Enrique, Julia y Alfredo, ¿verdad? Y también con Marta y Ariel. Que el Señor me los bendiga mucho. Qué gozo, hermano, que mire, la iglesia, hermanos, se extiende, la iglesia está trabajando, la iglesia somos todos nosotros, amén. Que el Señor me los bendiga. Iglesia de San Ignacio, mañana, no falten, a las 7 de la tarde, ahí nos vemos en casa de nuestra hermana. Amén. Que el Señor me los bendiga mucho. A todos pasen una excelente noche. También se me pasaba en Villa Hidalgo, Jalisco, a nuestra hermana Lucrecia y a su esposo, el hermano Nergel Lagunas. Hermanos, les amamos. Estamos también con ustedes. Que el Señor los bendiga. Y qué gozo nos da el testimonio que nos compartieron el día sábado. 3 diagnósticos en contra de muerte, pero Dios, a través de la oración, los ha levantado y los tiene con vida y van mejorando cada día. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, pues pase una excelente noche. Este es el reporte número 15, hermanos del instituto. Y ya saben, el domingo, fecha máxima para entregar. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos mañana martes en el curso de Conociendo la Palabra de Dios. Qué precioso curso, no se lo pierda. Es un curso muy importante. A las 8 de la noche con nuestro hermano Dani. Bendiciones, pásenla bien. Hasta mañana.